Niños, hoy vamos a hablar de la Revolución Francesa y los cambios de pensamiento en el hombre. Partiremos de un gran pensador, Voltaire. ¿Y tú quién eres? Mi nombre es François-Marie Araud. Fui educado por jesuitas. Me convertí en la figura más prominente del anticlericalismo francés. ¿Por qué te llaman Voltaire? Escribí unos versos irrespetuosos dirigidos contra el regente que me valieron la reclusión en la Bastilla en el año 1717. Una vez liberado, fui desterrado a Chetenay, donde adopté el seudónimo de Voltaire. Qué interesante. ¿En qué campos te destacaste? Fui considerado filósofo, dramaturgo, novelista, poeta, crítico, ensayista y articulista. ¿Y por qué fuiste tan reconocido? Fui de gran influencia en la Revolución Francesa. ¿Cuáles fueron tus escritos más reconocidos? Realizó escritos con una dura crítica a la guerra y a la sátira, llamado El Templo del Gusto en el año 1733, aunque mi obra más escandalosa fue Cartas filosóficas o Cartas inglesas escritas en 1734, en las que convertí un reportaje sobre Gran Bretaña en una crítica al régimen francés. ¿Y después qué pasó? Se me dictó orden de arresto, pero logré escapar refugiándome en Cirey. ¿Y allí quién te ayudó? Me ayudó la marquesa de Châtelet y allí pude llegar a tener una vida de acuerdo a mi gusto y mi trato social, en donde fui desde el año 1734 al año 1749. ¿Y después qué pasó? ¿Y después qué pasó? Realicé misiones diplomáticas a Federico II. Fui nombrado historiógrafo real, pero tuve problemas con el M. de Beaufort, donde la rivalidad fue tal que intenté desacreditarlo, tratando los mismos temas que él en Semiramis en 1748, Orestesen en 1750. ¿Y qué hiciste? Mi pérdida de prestigio en la corte y muerte de Châtelet me llevaron a aceptar la invitación de Francisco II. Durante mi estancia en Potsdam, escribí el siglo de Luis XIV, Micromegas y Asadina entre los años 1750 y los años 1753. Increíble. ¿Y qué pasó con Federico II? Tuve una ruptura con él y me instalé cerca de Ginebra, y allí choqué con la rígida mentalidad calvinista y liberé aficiones teatrales en el ensayo sobre las costumbres en el año 1756, donde generé escándalos entre los ginebros mientras generaba amistad con Rousseau. ¿Una de tus obras maestras cuál fue? En mi concepto fue Candide, de 1759. Después me instalé donde Ferney y allí viví 18 años convertido en patriarca europeo de las letras y del nuevo espíritu crítico. También escribí nuevos textos polémicos con el fin de aplastar lo infame o lo dicho en otras palabras del fanatismo clerical. ¿Y durante este periodo cuáles fueron tus producciones más grandes? Liberé de la gabela a los vasallos que gracias a mí se dedicaron a la agricultura y la relojería. ¿Y después qué hiciste? Morí en el año de 1778. Me encantó hablar contigo, pero antes de irme me gustaría escuchar un fragmento de Cartas inglesas o Cartas filosóficas. Encantado. Esta combinación afortunada en el gobierno de Inglaterra, ese concierto entre los comunes, los lores y el rey, no ha existido siempre. Durante largo tiempo, Inglaterra ha sido esclava, lo ha sido de los romanos, los sajones, los daneses, los franceses. Guillermo el Conquistador en especial dispuso de los bienes y de la vida de sus nuevos súbditos como un monarca oriental, gobernándola con puño de hierro. Prohibió a los ingleses, bajo la pena de muerte, mantener encendido el fuego de la luz en sus casas, después de las 8 de la noche. No se sabe si quería evitar las reuniones nocturnas o bien saber, mediante prohibición tan absurda, hasta dónde llegara el poder del hombre sobre los demás.
Es cierto que antes y después de Guillermo el Conquistador hubo parlamento en Inglaterra. Los ingleses se vanaglorían de ello como si esas reuniones, que entonces llamaban parlamentos, compuestos por eclesiásticos tiránicos y bandidos llamados varones, hubieran sido guardianes de la libertad y de la felicidad popular. Fueron los bárbaros que desde las riberas del Báltico se expandieron por toda Europa, quienes impusieron la costumbre de esos estados o parlamentos, de los que tanto se habla, pero son tan desconocidos. Es verdad que los reyes de esa época no eran déspotas, pero a pesar de ello, los pueblos deberían soportar el servilismo miserable. Los capitanes de los salvajes que asolaron Francia, Italia, España e Inglaterra se transformaron en monarcas. Sus lugartenientes se partieron en las tierras de los vencidos, dando así origen a los margraves, los lairds. Los varones tiranuelos que disputaban a sus soberanos sobre los despojos de los pueblos, a veces aves de rapiña que luchaban con un águila para robarle la sangre a las palomas. Cada pueblo tuvo 100 tiranos en lugar de un amo. Enseguida intervinieron los sacerdotes. Los galos, los isleños de Inglaterra, habían sido gobernados por druidas siempre, y los jefes de las ciudades, una clase antigua de varones menos tiránica que los sucesores. Los druidas decían ser intermediarios entre la divinidad y los hombres, dictaban leyes, excomulgaban y condenaban a muerte poco a poco los obispos. Durante el dominio de los godos y los vándalos se adueñaron del poder temporal, y sirviéndose de ellos, los papas con breves apostólicos, bulas y monjes hicieron temblar a los reyes, les arrebataron el poder, les hicieron asesinar y se apoderaron de todo el dinero que pudieron en Europa. El imbécil de Inas, uno de los tiranos de la heptacarquía de Inglaterra, fue el primero que durante la peregrinación de Roma aceptó pagar el dinero de San Pedro, alrededor de un escudo de nuestra moneda, por cada casa de su territorio. Pronto toda la isla imitó su ejemplo, y poco a poco Inglaterra se transformó en una provincia del Papa, de la cual enviaba de cuando en cuando a sus legados para cobrar los exorbitantes impuestos. Este fue un fragmento de Cartas Filosóficas, el número 9.